Hola con todos. En esta ocasión les vamos a hablar lo que es la regulación de la expresión genética. Somos estudiantes de biofísica de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Nuestro grupo está conformado por Carolina Ureña y mi persona Vladimir Ilbay. Ya empecemos. La regulación genética comprende todos aquellos procesos que afectan la acción de un gen a nivel de traducción o transcripción, regulando sus productos finales. Los fenómenos moleculares que subyayen a la diferenciación celular y la respuesta a las señales ambientales involucran la expresión diferencial del genoma. La expresión constante de un gen se denomina expresión génica constitutiva y la expresión génica regulada en algunos productos génicos aumentan o disminuyen en respuesta a señales moleculares. Los productos génicos que disminuyen de concentración en respuesta a una señal molecular se denomina represibles. El proceso se denomina represión. Productos génicos que aumentan de concentración en circunstancias moleculares particulares se denominan inducibles. Como podemos ver aquí, tenemos los posibles puntos de regulación de la expresión génica en los eucariontes. Tenemos el DNA que pasa a la transcripción del ARN por el control transcripcional. En el medio se produce el control de procesamiento del RNA. Tenemos el núcleo, el citosol, transporte de RNA y control de localización. Podemos ver aquí, tenemos la integración del RNA también el control de traducción, lo que conlleva la proteína. En esta parte tenemos lo que es la regulación de transcripción, elementos cis y factores trans. Aquí podemos ver los activadores que se unen a los genes de sitios conocidos como intensificadores y aumentan la tasa de transcripción. La parte celeste son los coactivadores o también adaptadoras que integran señales de los activadores y quizás también de los represores. Tenemos acá en la partecita azul. Esas proteínas se unen a series de genes específicos en sitios conocidos como silenciadores. Disminuyendo los niveles de transcripción. Niveles de la expresión génica en eucariontes. Tenemos el nivel de cromatina, transcripcional, posttranscripcional, traducción y posttraduccional. Regulación de la expresión génica a nivel de la cromatina. En esta parte podemos encontrar 4 subniveles de regulación. La primera es condensación de la cromatina, zonas súper enrolladas, metilación de las citosinas y reordenamiento del genoma. La condensación de la cromatina. La estructura cromatiana descondensada representa al parecer el primero y más elevado nivel de regulación. Es a este nivel que se llevará a cabo la selección entre los genes de la célula. Está autorizada a transcribir y aquellos que ella no debe transcribir. Eso en resumen. Zonas súper enrolladas. El superenrollamiento negativo del DNA hace que las bases estén más accesibles a las proteínas. Algunos resultados experimentales demuestran que la variación del grado de torsión del DNA se utiliza como medio para modificar el acceso de las proteínas al promotor. Lo mismo en eucariontes que en procariontes, regulando así la expresión de los genes correspondientes. La expresión génica está asociada a la no metilación y al reordenamiento del genoma. En la primera parte tiene lugar en sitios específicos. En eucariontes su función primordial conocida está asociada al control de la transcripción entre el 2 y el 7% de las citosinas del DNA. En la segunda parte, en el reordenamiento del genoma, entre los genes cuya expresión está condicionada por un reordenamiento genómico, figuran los genes de determinadas antígenos de superficies en el tripanosoma, los genes de las proteínas del sistema inmune y los genes que intervienen en la esporulación de la levadura. Continuando con los niveles de regulación de la expresión genética, tenemos el nivel transcripcional. La transcripción de un gen en estado activo está controlada en la iniciación por la interacción de la RNA polimerasa con su promotor. En la mayoría de los genes, este es el punto de control más importante, probablemente sea el nivel más común de regulación. La regulación de la expresión de genes a nivel transcripcional se divide en dos.
regulación cis y regulación trans. El control transcripcional, la regulación del inicio de la transcripción en eucariotas. La transcripción en las células eucarióticas está controlada por proteínas que se unen a secuencias reguladoras de específicas y modulan la actividad del ARN polimerasa. También en eucariotas, las proteínas reguladoras de genes pueden incidir sobre un promotor aun cuando están unidas a secuencias de ADN distantes a miles de nucleótidos. Y el empaquetamiento del ADN en la cromatina constituye un factor regulador importante. Los subniveles de la regulación transcripcional tenemos la regulación en sí. Un elemento regulador en sí es una secuencia contigua a un gen que tiene un efecto regulador sobre la tasa de transcripción de ese gen. En los eucariotas, las secuencias necesarias para la regulación de la transcripción se renotan mucho más en la dirección 5' que el promotor, a veces varias decenas antes del sitio de iniciación, como indica la siguiente figura. Tenemos el gen y tenemos la secuencia contigua. Y aquí tenemos el promotor que actúa sobre el gen. Regulación entrada. Estos son los responsables de la modificación de la velocidad. Son las proteínas que obran recíprocamente con ellas. A este tipo de regulación es que se llama regulación entrada. Entonces es las proteínas que obran recíprocamente con ellas. Una de las primeras proteínas de este tipo que se caracterizó y clonó fue la proteína ST1, que reconoce las cajas GC. Después se han descubierto numerosas proteínas de regulación mental, como son los factores irreducibles que se unen a los elementos de respuesta. Regulación del inicio de la transcripción por factores transcripcionales. Uno de ellos es la remodelación de la estructura cromática. Los factores remodeladores de la cromatina facilitan la unión de los factores de transcripción de ADN alrededor, alterando la organización de los nucleosomas. Metilación del ADN. En eucariotas, la metilación de los residuos de citosina está asociada a la inhibición de la transcripción genética. Regulación de la transcripción por ARN no codificante. Moléculas de ARN de interferencia pueden reprimir la transcripción de genes homólogos mediante su asociación con un complejo proteico que induce modificaciones en las histonas que resultan en la formación de hiperocromatina. Y regulación de la elongación. En algunos genes, las moléculas de ARN polimerasa 2 que han comenzado a transcribirlo se detienen poco después del promotor. Otro nivel de regulación de la expresión genética es el nivel post-transcripcional y se subdivide en splicing diferencial, diferentes sitios de poliadenilación, estabilidad de los ARN mensajeros y almacenamiento de los ARN mensajeros. También otro nivel en la regulación de la expresión genética es el nivel de traducción. Este nivel es el menos conocido de todos los niveles ya antes nombrados. Parece ser que los mecanismos que lo rigen juegan un papel importante en el almacenamiento de los estudiados, ya que la traducción depende de la liberación de los ARN mensajeros. Aun cuando el almacenamiento sea breve, tampoco todos los ARN mensajeros llegan al citoplasma y se traducen en proteínas. Y el último nivel de la regulación de la expresión genética es el nivel post-traduccional.
Las proteínas recién sintetizadas pueden sufrir modificaciones post-traduccionales, que son a su vez una manera de controlar la expresión de los genes inmunitarios. Esta regulación puede ser cualitativa o cuantitativa y se trata de glicosilaciones, fosforilaciones, acetilaciones, ribosilaciones, etc. Un breve ejemplo del nivel post-traduccional es que se puede dar el caso de poliproteínas que sufren cortes, mecanismos que es común en la síntesis de hormonas peptídicas como la insulina. La insulina está formada por dos cadenas polipeptídicas. Primeramente se sintetiza una cadena de 86 aminoácidos que es la preproinsulina. Se elimina el peptídico señal y queda la proinsulina con 62 aminoácidos. Sucede un plegamiento tridimensional de la proinsulina que está estabilizado por enlaces disulfuros. A continuación se eliminan 31 aminoácidos por cortes internos, dando como resultado la insulina activa. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado.